¿Por qué Alemania decidió apoyar incondicionalmente una guerra en el verano de 1914, sabiendo perfectamente que ese conflicto local podía incendiar todo el continente e incluso terminar en una derrota catastrófica? Esta es quizás la pregunta más inquietante del siglo XX. No estamos hablando de un liderazgo irracional ni de un suicidio colectivo espontáneo. Estamos ante una de las potencias más sofisticadas, cultas y organizadas de la historia moderna, tomando una decisión calculada que, vista en retrospectiva, parece una locura. Si abrimos cualquier libro de texto escolar, la respuesta suele ser lineal, casi mecánica. Nos cuentan que el 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo. Nos explican que Austria-Hungría quería castigar a Serbia, que Alemania le dio a Viena un cheque en blanco, y que luego el rígido sistema de alianzas hizo caer las fichas de dominó una tras otra. Rusia se movilizó para proteger a Serbia, Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia, y Gran Bretaña entró para defender a Bélgica. Es una explicación cómoda. Nos da una causa y un efecto. Pero es insuficiente. Es profundamente insuficiente porque no explica la motivación. El asesinato del archiduque fue el detonante, la chispa, pero no fue la causa. Las crisis diplomáticas habían ocurrido antes y se habían resuelto pacíficamente. El sistema de alianzas no era una camisa de fuerza. Italia, por ejemplo, era aliada de Alemania y decidió no entrar. Entonces, ¿por qué en 1914 Berlín decidió que la guerra no solo era aceptable, sino necesaria? Para entender esta decisión, debemos apartar la mirada de Sarajevo y colocarla sobre el mapa, pero no como lo vemos hoy, sino como lo veían los estrategas en el Estado Mayor en Berlín. No se trataba de venganza por un archiduque. Se trataba de tiempo. Se trataba de una ventana de oportunidad que se estaba cerrando violentamente. La tesis que vamos a explorar es que Alemania no fue a la guerra porque se sintiera fuerte y omnipotente, sino paradójicamente, porque estaba aterrorizada por su futuro inmediato. La guerra de 1914 fue una guerra preventiva, nacida del miedo al declive. Para comprender la magnitud de este miedo, tenemos que retroceder un poco, hacia la época dorada de la seguridad alemana, entre 1890 y 1905. Durante estos años, el Segundo Reich disfrutaba de una posición envidiable. Era la potencia industrial y militar predominante en el continente. Francia, su enemiga histórica, estaba diplomáticamente aislada y demográficamente estancada. Pero la clave de la seguridad alemana residía en el este. Rusia, el gigante con pies de barro, parecía inofensivo. Esta percepción de seguridad alcanzó su cenit en 1905. Ese año, el Imperio ruso sufrió una derrota humillante contra Japón, y simultáneamente estalló una revolución interna que casi derriba al zar. Para los planificadores alemanes, Rusia había dejado de ser una amenaza militar seria por al menos una generación. Esta debilidad rusa era el pilar fundamental sobre el que descansaba toda la gran estrategia alemana. Permitía a Berlín ser audaz, incluso agresiva. Durante las crisis de Marruecos o la crisis de Bosnia en 1908, Alemania y Austria-Hungría podían golpear la mesa diplomática sabiendo que Rusia no estaba en condiciones de responder. Si estallaba una guerra, Alemania sabía que podría derrotar a Francia rápidamente en el oeste, antes de que la lenta y torpe maquinaria rusa pudiera siquiera acercarse a la frontera oriental. Era un escenario de riesgo controlado. Sin embargo, la geopolítica es fluida y la complacencia es mortal. Lo que ocurrió entre 1911 y 1914 cambió dramáticamente el cálculo en Berlín y transformó la confianza en pánico. El punto de inflexión fue la asombrosa y rápida recuperación del poderío ruso.
Financiada con capital francés, la economía rusa comenzó a despegar con tasas de crecimiento industrial que asustaban a los economistas alemanes. Pero lo más alarmante no eran las fábricas, sino los ferrocarriles y el ejército. Tras la humillación de 1905, Rusia inició una reforma militar profunda. Y en 1913 anunció el llamado Gran Programa, una expansión masiva del ejército que aumentaría el contingente de paz en un 40%. Para 1917 se proyectaba que el ejército ruso superaría numéricamente al alemán en una proporción de 3-1. A esto se sumaba la obsesión logística. Con dinero de París, Rusia estaba construyendo líneas férreas estratégicas hacia la frontera alemana. Esto puede parecer un detalle técnico, pero en la lógica militar de 1914 era una cuestión de vida o muerte. El famoso Plan Schlieffen, la única estrategia que tenía Alemania para ganar una guerra en dos frentes, se basaba en una premisa inamovible. Rusia tardaría al menos 6 semanas en movilizarse. Ese era el tiempo que tenía Alemania para aplastar a Francia. Pero los informes de inteligencia que llegaban a Berlín en 1913 y principios de 1914 indicaban que, con los nuevos ferrocarriles, Rusia podría estar lista para atacar en menos de 3 semanas. Si eso ocurría, el Plan Schlieffen era papel mojado. Alemania sería aplastada entre el martillo francés y el yunque ruso antes de poder lograr una victoria decisiva. El jefe del Estado Mayor alemán, Helmut von Moltke, el joven, y el canciller Bethmann Hollweg comenzaron a operar bajo una mentalidad de cuenta regresiva. En los pasillos del poder en Berlín se instaló una narrativa fatalista. El tiempo juega en nuestra contra. Creían firmemente que para 1916 o 1917 Rusia sería invencible. La ventana estratégica, donde una victoria alemana era todavía posible, se estaba cerrando día a día. Esto nos lleva a una perspectiva crucial. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la decisión alemana no fue simplemente un error de cálculo, sino un acto deliberado, quizás incluso desesperado, basado en la percepción de que una guerra era inevitable. Si la guerra era inevitable, ¿no sería mejor tenerla ahora, en 1914, cuando todavía existía una pequeña posibilidad de victoria, que en 1917, cuando el gigante ruso estuviera completamente modernizado? El embajador alemán en San Petersburgo había enviado informes alarmantes. Para Berlín, el gran programa ruso no era solo una reforma defensiva, era una amenaza existencial al equilibrio de poder europeo. Sin embargo, Alemania no estaba aislada en su paranoia. Su único aliado confiable, Austria-Hungría, enfrentaba su propia crisis existencial. Mientras Alemania temía el futuro, Austria-Hungría temía el presente. El Imperio Habsburgo era un gigante multinacional en una era de nacionalismos feroces. Eslovenos, croatas, checos, eslovacos y, sobre todo, los serbios dentro del imperio miraban hacia el pequeño reino independiente de Serbia como un faro de libertad. Belgrado, tras sus victorias en las guerras de los Balcanes de 1912 y 1913, había duplicado su territorio y su confianza. El nacionalismo paneslavo, apoyado por Rusia, amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la monarquía dual. Viena sentía que el tiempo se agotaba también para ella, pero por razones internas. Si no demostraba fuerza, si no aplastaba las ambiciones serbias de una vez por todas, el imperio se desintegraría. El asesinato de Francisco Fernando no fue visto como un crimen aislado, sino como la prueba definitiva de que Serbia estaba decidida a destruir a Austria-Hungría. Para Alemania, la situación de su aliado era crítica. Si Austria-Hungría colapsaba o se fragmentaba, Alemania quedaría sola en el centro de Europa, rodeada por una alianza franco-rusa cada vez más poderosa.
Italia era un socio poco fiable, y el Imperio otomano era débil. Berlín necesitaba a Viena como una potencia, aunque fuera de segunda clase, para distraer a las fuerzas rusas en el frente oriental. Así llegamos al verano de 1914, cuando el ultimátum austriaco fue rechazado por Serbia y Rusia comenzó a movilizarse en apoyo de su hermano eslavo. Los líderes alemanes vieron la crisis no como una catástrofe a evitar, sino como una oportunidad estratégica a aprovechar. El Kaiser Guillermo II y sus generales creían que podían localizar el conflicto en los Balcanes, o, si eso fallaba y estallaba una guerra general europea, que este era el momento menos malo para pelearla. La lógica era fría y terrible. Mejor una guerra ahora, con Rusia todavía recuperándose y Francia políticamente dividida, que esperar a que el cerco se completara. Esto explica la insistencia alemana en rechazar las propuestas de mediación británicas. Explica por qué presionaron a Austria para que declarara la guerra a Serbia rápidamente, creando hechos consumados. Y explica por qué, cuando Rusia anunció su movilización parcial y luego total, Alemania respondió casi inmediatamente con su propia movilización y declaraciones de guerra, no solo a Rusia, sino también a Francia, activando el Plan Schlieffen e invadiendo la neutral Bélgica. No fueron sonámbulos caminando hacia el abismo. Fueron jugadores de póker que, viendo que sus cartas eran malas y empeorarían en la siguiente mano, decidieron apostarlo todo a un farol agresivo, esperando que sus oponentes se retiraran o que, si aceptaban el envite, la fuerza bruta alemana aún fuera suficiente para ganar. Es fundamental entender que esta decisión se basó en una percepción de debilidad relativa, no de fortaleza absoluta. Alemania se sentía acorralada. La Weltpolitik, la política mundial que buscaba un lugar bajo el sol para el Reich, había fracasado. En lugar de un imperio global, Alemania se encontró con una coalición hostil en sus fronteras. Ahora bien, la historia no es una ciencia exacta, y debemos introducir matices importantes en este análisis. ¿Era realmente inevitable la guerra? ¿Estaba Rusia tan cerca de convertirse en una superpotencia imbatible? Muchos historiadores modernos argumentan que la percepción alemana estaba equivocada. Rusia, a pesar de su crecimiento industrial, seguía siendo un gigante con pies de barro, plagado de ineficiencia administrativa y tensiones sociales que eventualmente explotarían en 1917. Es posible que, si Alemania hubiera esperado, el régimen zarista se hubiera colapsado por sus propias contradicciones internas sin necesidad de una guerra mundial. Además, existe el debate sobre si Alemania podría haber optado por una estrategia diferente. ¿Podría haber buscado un acercamiento con Gran Bretaña, limitando su flota naval? ¿Podría haber presionado a Austria para reformar su estructura interna en lugar de apoyarla en una aventura militar suicida? Estas preguntas quedarán siempre sin respuesta, pero subrayan que la guerra fue una elección, no un destino. Sin embargo, lo que importa para entender 1914 no es la realidad objetiva de la fuerza rusa, sino la percepción subjetiva que tenían los líderes alemanes en ese momento. Y esa percepción era de urgencia extrema. Creían que estaban rodeados por enemigos que se fortalecían cada día, y que la única salida era romper el cerco mediante la fuerza de las armas antes de que fuera demasiado tarde. En conclusión, la decisión alemana de ir a la guerra en 1914 no fue el producto de un solo asesinato en Sarajevo, ni simplemente el resultado de alianzas automáticas. Fue la culminación de años de ansiedad estratégica. Fue una apuesta calculada por una élite militar y política que veía cómo su posición predominante en Europa se erosionaba y que decidió que el riesgo de una guerra mundial, con toda su destrucción potencial, era preferible a la certeza de un declive lento e inevitable.
La tragedia de 1914 es que en su intento desesperado por evitar el cerco y mantener su estatus de gran potencia, Alemania desencadenó las mismas fuerzas que acabarían destruyendo no solo su propio imperio, sino también el de sus aliados y rivales, transformando para siempre el mapa y el alma de Europa. La guerra no llegó por accidente. Llegó porque en Berlín el miedo al futuro pesó más que el horror de la guerra.